Encantado de estar otra semanita con vosotros. Hoy tenemos a otro invitado especial de una temática que a mí me encanta, que es la fotografía nocturna. Empecé a hacer fotos porque me gustaba la foto astronómica y disfruto mucho con ese tipo de imágenes y estando en el campo, en la paz y soledad que da de la noche, la verdad. Muy buena, Ramón. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Bueno, aquí bien. Esperando un poco presentaros lo que os voy a comentar y a continuación pues tenemos preparada para los VIPs Muy bien. Antes de nada, si te parece bien, sí. yo te invito a que bueno, antes de nada vamos a hacer una pequeña introducción. Ramón está aquí porque vino a verme y a comentarme un proyecto muy chulo que está preparando, que ahora hablaremos un poquito de eso. Y a mí, pues como bien decía Fran, como amante de la fotografía nocturna, aunque poco practicante desde hace mucho tiempo, pero amante, a fin de cuentas, me llamó mucho la atención, me gustó mucho la idea y le propuse dos cosas. Una, que viniera aquí a comentar ese proyecto, y otra, que nos diera una clase, ¿no?, de fotografía nocturna, utilizando su propio trabajo, ¿no?, que luego hablaremos de eso también. Y entonces pues hemos podido aunar esas dos opciones que yo le dije. Y en esta primera parte vamos a hablar un poco de ese proyecto que ahora hablaremos, y en la segunda parte, en la parte premium, como bien sabéis, que siempre todos los lunes hacemos, después del directo en abierto, realizamos una parte premium para los suscriptores, en la que el invitado de esa semana nos habla un poco sobre una temática, analizamos fotografías y un poquito de todo, ¿no? Y Ramón nos va a hablar un poco sobre fotografía nocturna, analizando a partir de fotografías de su trabajo, ¿no?, pues técnicas y recursos para conseguirlas. Antes de nada, Ramón, todo esto que he dicho es cierto, ¿no? Eso sí, ¿no? Bueno, más o menos, sí. Vale. Por lo menos... Me has dejado bien. Vale, bien. Oye, preséntate un poquito ante la gente para que sepan un poco quién eres y a qué te dedicas. Bien, yo soy Ramón Cañellas y empecé en esto de la fotografía de jovencito. Lo que pasa que eran otros tiempos y otras maneras de fotografiar. Desde jovencito, quiero decir, pues los años 70, 74, 75. Y a mí siempre me había gustado mucho el tema de los tonos fuertes, las saturaciones, las oscuridades. Y esto con carrete analógico era un poco difícil. Veías aquellos grandes de la fotografía, ¿no? El Pete Turner, el Jaime Meisel, que hacían aquellas cosas, y yo quiero hacer esto, pero era imposible porque o eras muy técnico y tal. Y un poco pues la fotografía digital me ha resuelto todas estas voluntades, ¿no? Y bien, de hecho, pues he siempre haciendo fotografía generalmente de paisaje y fotografía subterránea de cavidades. Otra de mis aficiones es la espeleología, también desde jovencito. Y total, que lo oscuro me gusta. Y a partir creo que fue el año 14 que descubrí un poco el tema de la astronomía y tal, pues descubrí la fotografía de cielo y digo, bueno, esto es una continuidad que ejempla, que agranda los horizontes, ¿no? Y aquí estamos, pues intentando aprender, cada día es aprender y cada día es aprender y intentar hacer cosas. Un poco el tema es este. A todo esto también soy monitor astronómico de Starlight, no sé si conocéis Starlight, que es esta fundación que regula los cielos del mundo, y la mezcla del tema astronómico con el tema fotográfico pues da este cóctel, y aquí estamos. Y en cuanto a la presentación, es que después ya continuamos con Sí. el tema del congreso y tal. A mí, antes de empezar, me llama mucho la atención la denominación de esta que comentabas ahora de Starlight, ¿no? Sí. Y se me ocurría ahora preguntarte, yo creo que igual es algo bastante interesante, ¿no? Sí. ¿Quién denomina a una zona pues cielo limpio, Starlight? ¿Quién denomina ese estado de ese cielo a una zona y en concepto de qué? ¿En base a qué?
Bien, esto en principio surge de la isla de La Palma. Se crea una fundación que es la Fundación Starlight, de aquí el nombre, que es una fundación que nace para defender la claridad de los cielos de todo el mundo. Se hace una declaración, que es la Declaración de La Palma, y a partir de aquí, pues se auditan lugares para que puedan obtener esta certificación. Estos lugares tienen que tener unos requisitos muy estrictos, en el sentido de no contaminación lumínica, en el sentido de visibilidad, en el sentido de días del año sin cielo tapado, una serie de opciones que se tienen que cumplir, y esa certificación se da para un periodo de 4 años. Y en esos 4 años tú tienes unos deberes que tienes que hacer, que tienes que cumplir para prolongar la certificación 4 años más, y así sucesivamente. Entonces, pues, normalmente quien solicita esta certificación, pues son organismos territoriales, generalmente. Hay también particulares. Sería muy largo de explicar, porque hay todo el tema también de los hoteles Starlight, de las zonas diversas y tal. Recomiendo que os paséis por la web de Fundación Starlight, y allí encontraréis pues un extenso... encontraréis todo lo que abarca, ¿no? La Fundación también tiene unas plantillas de monitores que surgen a partir de un curso de formación, y estos son los que pues estamos certificados para hacer difusión de la astronomía. Generalmente pues lo hacemos pues en hipolúdico, grupos de personas, de gente, y hacemos observaciones de cielo con telescopios y tal. Muy bien. Fran, por ahí por Galicia tenéis vosotros cielos Starlight. Sí, ¿no? tenemos varios. Y esta, respondiéndote un poco a ti, normalmente son los organismos interesados en atraer turismo, básicamente. Claro. Sí. Es un interés en principio económico que beneficia a todas las partes, y cuando tú ves el mapa de espacios Starlight, pues tienes garantizado garantizado de todo no, pero tienes bastantes opciones de que si el cielo está despejado, que es lo único que tienes que variar, que vas a tener un cielo profundo, bonito, y que vas a disfrutar de bajísima contaminación lumínica en muchísimos kilómetros a la redonda. Y es una experiencia que para la gente que no la haya disfrutado te cambia mucho la percepción. No quiero saber lo que veían los romanos cuando iban por ahí, y tiene que ser flipante aquello. Porque hoy en día es muy difícil alejarse, en España es muy difícil alejarse de la contaminación lumínica, es muy difícil. Pero de hecho, perdón que te comenté un poco el tema. Hay dos tipos de certificación. La reserva Starlight, que no es necesariamente una zona turística. Quiero decir que el tema científico también se está trabajando de manera importante. Y entonces la zona turística Starlight, que no es tan estricta en cuanto a requisitos de cielo, y sí que exige pues que haya unas infraestructuras turísticas donde lo que tú dices, haya todo este movimiento. Pero hay la parte también más, digamos, científica. Vale. Y la zona donde tú estás, que es la zona de Lleida, Artesa de Segre, por aquella zona allí, que es la zona, si no me equivoco, es la zona del Montsec, ¿verdad? Sí. Aquella zona, ¿cuánto tiempo hace que es zona Starlight? Bueno, esto es desde el 2000, pero la fecha nunca me la recuerdo, 2013. 2013, es el 2013, y aquí se certificó la zona denominada Montsec, que abarca pues 24 municipios y uno nuevo que se ha añadido este año. Y algunos de ellos, los que están más centrados dentro de lo que es el macizo del Montsec, son reservas, lo que comentaba antes, donde hay el observatorio y donde hay el planetario, son reserva Starlight, y los colindantes o los más externos a este punto, pues es zona turística Starlight. Tenemos las dos certificaciones.
Perfecto, pues lo comentaba esto porque el proyecto que tú me comentaste, me viniste un poco a explicar, viene un poco en relación con eso, ¿no? Con que con la pureza, con la... Sí, un poco no, básicamente, bueno, totalmente a esto, ¿no? principalmente, O claro. sea, aquí, vamos a ver, aquí lo importante es la zona. La zona ya no solamente de noche, sino de día, que también es un... Bueno, si estuvieses por aquí, si estuvieses en Artesa, es justo el punto donde ya empieza a subir la montaña. Aquí tenemos entre plano y montaña, ¿no? Hay todo Prepirineo, unas zonas fantásticas de ríos, lagos, montañas, barrancos, lo que queráis, ¿no? Y esto combinado con la noche estrellada, pues da un paisaje impresionante. Y el tema turismo también se está trabajando mucho. Hay infraestructuras turísticas buenas, hay buena restauración, hay hoteles bastante bien, algunos muy buenos. Hay casas rurales, o sea, hay una gastronomía potente, unos vinos también de denominación de origen también, pues, que están ganando premios en Europa. Y bien, bien. Y entonces, pues a partir de todo esto, y mezclado con el tema de la fotografía, pues llegas a un pensamiento que dices, ostras, muy bien, nos lo pasamos muy bien, hacemos buenas fotos, el paisaje es muy bonito, da mucho de sí para hay castillos, ermitas y tal, para hacer pues fotografía nocturna. Y claro, piensas que si bien a nivel de todo el Estado sí que hay diferentes reuniones, congresos y diferentes eventos relacionados con la fotografía nocturna, a nivel de Cataluña, todo y que hay buenos fotógrafos, tanto de paisaje como de cielo profundo, pues no hay ningún, hasta el momento, lo hubo hace muchos años, pero actualmente no hay ningún tipo de reunión de este tipo de fotografía, ¿no? Y es a partir de aquí pues que le empecé a dar vueltas a la idea y pues contacté con el Consejo Comarcal y la idea me gustó. Y entonces a partir de aquí pues un poco ya institucionalizándolo un poco, pues aquí pues ya hemos contado también con la Astronòmic, que es el parque astronómico del Montsec, con el monasterio de las Avellanas, que es un monasterio de principios del siglo XIV y que es el antiguo panteón de los condes d'Urgell, que tiene un hotel y un buen restaurante, buenas habitaciones, y básicamente pues lo estamos organizando a este nivel, ¿eh? A nivel pues de Consejo Comarcal, de Monasterio de las Avellanas, de Astronómico, y también pues hay una entidad astronómica, que es la Astronómica de Sabadell, que está colaborando también bastante, aportando pues potencial también a que todo esto salga bien. Bueno, es astronómico y gastronómico, por lo que me cuentas también, ¿no? Sí, bueno, en el tema de astronomía, cuando ya se está, en el tema turístico astronómico, pues una palabra que se utiliza mucho es la G-astronomía, que es gastronomía, ¿no? Entonces, sí, incluso en el monasterio de las Avellanas se está haciendo, hay un cocinero muy potente y lo está trabajando, de menús astronómicos, ¿no? Menús que, o bien, pues, la Vía Láctea, o yo qué sé, o la nebulosa, tal. Dibujándolos con diferentes alimentos, pues hace cosas muy bonitas. Explosión de supernova. También hay un postre que no lo voy a desvelar ahora porque a lo mejor pues ya que bueno que es una explosión, ¿no? Es la explosión de un bólido, un chocolate y tal. Ay, eso hay que probarlo. Si lleva chocolate, si pues lleva chocolate. Ya sabéis, tenéis que decir. ¿Y cuándo básicamente sería eso que comentas, sería irse a hacer fotos astronómicas con un bocata de tortilla de patatas, por ejemplo, o algo así. Eso ya sería geastronomía, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ya por hacer ya
si le queremos dar calidad, no sé, hagamos Sí, sí, un también. bocata un poco más elaborado. Con cebolla. Pero sí, bueno, yo aquí callo. Mayonesa. Tema cebolla no entro. No entremos en ese debate, Fran. Bueno, los de Nocturna normalmente somos más de chocolate con churros, ¿verdad? Sí. Chocolate bien caliente. Sí. Eso es. Mucho se toma por las noches. Pues ya lo ha comentado un poco Ramón por encima. Esta es la edición Fotonit 2023, se llama. Sí. Será este próximo mes de junio. Vais a poder contar con estos cielos maravillosos de la reserva Starlight del Montsec. Por lo tanto, tenéis asegurados buenas fotografías con millones de puntitos de estrellas, constelaciones, Andrómedas y todo lo que queráis. Hacerlas y aprender a hacerlas, ¿no? Con este congreso que vamos a poder disfrutar. ¿Te atreves a decir exactamente de todo lo que habrá? ¿O hay cosas que aún están cerradas? Porque sé que estamos un poquito... Sí. Que estáis empezando ahora a anunciarlo, ¿no? Sí. Si van a soportar la lista, sí que te lo digo. Vale, sí. Bueno, en principio será el típico congreso, ¿no? El viernes por la noche habrá una primera visita, el sábado por la mañana sesiones, el sábado por la tarde más sesiones, el sábado por la noche visita al Astronomic, que es este centro de interpretación del universo. Después de la visita, talleres fotográficos. Y el domingo por la mañana, pues más sesiones. Y el domingo al mediodía, una cena de despedida. Y esto será un poco el programa, así a grosso modo. Entonces, si quieres, te comento un poco pues la gente que participará, que tenemos ya el programa cerrado. Y perfecto. Quién son y de qué van a hablar, porque creo que algunos nombres pueden sonar, y además, pues si comentamos de qué se va a hablar, pues también la gente tendrá una idea un poco más clara de qué va el tema, ¿no? Pues tú mismo. Pues bien, entramos en el tema de ponentes, que son unos 10 o 12, una docena creo que son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una docena. Y bueno, como ponentes pues tendremos a Salvador Rivas, que de hecho es el director de la Astronomic, director de este, y que es astrofísico y especializado en contaminación lumínica, y creo que nos hablará un poco del tema de la contaminación lumínica y las posibles conexiones que puede tener con la fotografía. También habrá Aleix Roig, probablemente conocéis a Aleix Roig, astrofotógrafo y Starlight, que esta semana precisamente ha ganado una POT de la NASA. Y nos hablará de la introducción a la astrofotografía en general, de campo abierto, de planetaria, e incidirá sobre todo en su tema, que es la fotografía de cielo profundo. Después habrá Jordi Ortega, que es astrofotógrafo también, que nos hablará de fotografía planetaria. Tendremos una empresa que es Cosmic, que es una empresa de telescopios, que nos hablará de las novedades en cuanto a telescopios y a cámaras CCD, de estas cámaras para conectar al telescopio y fotografiar cielo. Tendremos de la Astronómica de Sabadell a su presidente y al presidente de la sección de fotografía, que nos hablarán un poco del trabajo de la asociación, una asociación con 800 socios, y creo que son 60 años de vida asociativa, y con una sección de fotografía muy potente, muy fuerte, y nos hablarán un poco del trabajo que hacen ellos. Después tendremos a Ramón Pérez, conocido como Ramón, que trabaja el tema
básicamente de lunas llenas, pero también trabaja el tema de sol y también trabaja el tema de vías lácteas, y que nos hablará pues de fotografía de Vía Láctea con iluminación de la escena. Ujú. Tendremos también a Tony Gutiérrez. Tony Gutiérrez es astrofotógrafo valenciano y es desarrollador informático, y ha creado un programa que lo está sacando ahora de edición de fotografía nocturna. Un programa que elimina contaminaciones lumínicas, un programa que elimina los rastros de aviones y de satélites. Suena bien. Interesante, sí. Es muy potente. Un programa que cuando quieres hacer una lluvia de estrellas, que después tienes que mover el suelo para poner las estrellas a partir del radiante, pues tiene un programa que con un solo clic te monta todas las fotos. Y creo que hay alguna cosa más dentro de este programa. Entonces, presentará el programa en el Congreso. Nos tenemos a Mohamed Sol. Mohamed Sol también es monitor de Starlight y es el director de un montaje que ha creado que se llama Eclipses 26, 27 y 28. Esto hace referencia a que después de unos 120 años, creo que hace, del último, en toda la península no ha habido ningún eclipse de sol, y el año 2026, el 27 y el 28 tendremos cada uno de estos años un eclipse solar, 2 de ellos totales y uno anular. Y él está coordinando y organizando pues toda la difusión y generando un poco de programa para atraer gente, que la gente viene sola por estos casos de los eclipses, pero más que atraerla para coordinar que no hayan pues las aglomeraciones que suelen haber en estos eventos. Y también nos hablará de todo el proyecto y nos hablará también de fotografía de eclipses solares. Creo que es el mes que viene se va a Australia a ver el eclipse solar que va a haber este año, y esperamos que nos traerá fotografías y nos traerá también pues Seguro. información de cómo ha ido todo. Seguro, si no está nublado. Sí, claro. Este es el gran drama del cielo. Me acuerdo cuando intentaron comprobar las teorías de Einstein, que montaron un tinglao de cuidado y el que le tocó la India se había ido 2 años antes y estuvo nublado. Y creo que se quedó, ¿no? Aquel personaje. Aquel de la India no se quedó allí, ¿eh? Sí, además le pasó de todo. A un próximo eclipse. Se quedó al siguiente, sí, se quedó al siguiente. Y cuando volvió, es que es curiosísimo, si os apetece buscar todo, porque es curiosísimo. El primero tuvo una calerna de estas allí del Pacífico de 1000 pares de demonios y casi se muere. Y cuando llegó allí, como tenía todo montado, pues inglés como flemático, dijo, pues yo no me voy sin los datos. Se quedó al siguiente, tuvo que esperar varios años, y cuando volvió a su casa lo dieron por muerto y se habían quedado con su fortuna. Es verdad, sí. Pobre hombre. La mujer se había casado con otro. Ahora con WhatsApp esto no lo entendemos, pero de aquella. Sí. O sea que al final a veces te organizas todo, pero la inclemencia del tiempo es. Bueno, ya terminamos, se quedan 2. El otro es Quique Herrero. Quique Herrero es astrofísico y también astrofotógrafo. Es el director científico del observatorio del Montsec. Entonces hablábamos del Montsec, del Astronòmic, que es este centro lúdico, pero arriba en la montaña hay un observatorio científico cerrado al público, y él es el que trabaja todo el tema científico de este observatorio. Y finalmente, pues que también te daré una pequeña charla sobre el tema este
parecido al de hoy. Más ampliado, pero parecido al de hoy. El programa parece bastante técnico. Sí. Lo que se ha aprendido con este programa era buscar gente con un cierto nivel. Pues, Porque ya que se empieza, empezarlo bien. O sea, se buscaba esto. Y se buscaba también complacer a todas las ramas de la fotografía astronómica. Hay un poco de incidencia más en el tema de paisaje. Probablemente, bueno, probablemente no, se ha buscado un poco también porque hay más aficionados a la fotografía de paisaje que no a la de cielo profundo, sí, y menos todavía a la asequible, más asequible. Entonces, claro, se hace también muy astrofísico, muy astrofotográfico, pues no llegamos a todos y creo que tenemos que llegar a todos. Perfecto. ¿Fechas de este congreso? Del 16 al 18 de junio, fin de semana. Vale. Y además es buena época, que ya tenemos una buena visibilidad de Vía Láctea, se puede hacer completa en una sola fila. Muy buena época. Mira, precisamente es el caso, porque esa idea está rondando desde hace un par de años, ¿no? Y bueno, en principio pues había el tema del confinamiento. Y después, el año pasado pues es cuando ya se vendió la moto, por decirlo de alguna manera, y se vio la posibilidad de hacerlo. Pero ya estábamos entrados al año. Y la voluntad era como que el tema es hacer algún taller. La voluntad era que esto fuera en esta época. Queríamos hacerlo un poco antes, queríamos hacerlo a mediados de mayo, pero este año es un año fatídico en el sentido de que hay fatídico para esto. En el sentido de que hay las elecciones municipales y entonces pues se rompe bastante todo y más viniendo pues del tema más institucional y tal, ¿no? Y se buscó estas fechas precisamente para esto, para poder hacer los talleres de Vía Láctea cogiéndola toda con una sola línea de fotografías. Un poco esta fue la intención. Sí, con un buen primer plano es muy interesante. Sí, y la verdad que las primeras vías lácteas que hacemos son impresionantes. Que últimamente hay mucha gente que está utilizando cámaras con seguidores y están mezclando nebulosas, que se ve un poco irreal, a veces parece que es fantástico, pero realmente es como es el cielo para una cámara. Sí, bueno, aquí mira, me acabas de ayudar porque había una cosa que me había dejado, que es que no había dicho de que iba a hablar Quique Herrero. Y Quique Herrero precisamente hablará de esto, de la fotografía de cielo, de paisaje, pero con ópticas medianas y largo, corto, y de 50 a 100 milímetros. Y un poco, pues, puesto con un tracker, con un guiado, ¿no? Y esto es uno de los temas que se abordará en el Congreso. Es muy interesante, la verdad que mejoran muchísimo las tomas e incluso puedes tener nebulosas y cosas de estas y lo mezclas después con exposiciones El problema es que parece que es otro mundo, todavía no estamos acostumbrados a ese tipo de imágenes y nos parecen muy reales. Sí, pero lo cierto es que son impactantes. Esos colores que son verdad, pues es impactante, aunque no los veamos, son verdad. Bueno, no los vemos de noche, porque no tenemos sensibilidad suficiente, claro. Sí. Ramón, para la gente que esté interesada en venir, aunque sea de fuera, ¿hay posibilidad también de alojamiento? ¿Está eso pensado? Y tanto en el sentido de que vamos a ver, el Monasterio de las Avellanas es hotel. Es hotel de reuniones, convenciones, congresos y tal. Quiere decir que tiene habitaciones, tiene salas preparadas para trabajar profesionalmente y también tiene un restaurante fantástico.
fantástico, quiere decir que es un restaurante muy bueno. O sea, lo haréis todo en este entorno, Y ¿eh? todo será dentro del monasterio. ¿Y se duermen en las celdas de los monjes con voto de silencio? ¿O No, cómo no. es cosa? Bueno. O ahí hay un poco de Bueno, laxitud. hay que llevarlo todo Porque aquí. si no... Aquí si te quieres enrollar con alguno de ellos y te deja dormir, pues vale. No, pero es hotel con habitaciones. Bueno, hay básicamente dos tipos de habitaciones. La habitación, pues digamos, de más de hotel y la otra más de hostelería de monasterio. De albergue, sí. Más cercano a un albergue. No, albergue. También hay un albergue que no lo hemos contemplado. Dentro de lo que es el espacio, el recinto del monasterio. Eso no lo hemos contemplado porque son habitaciones ya de varias personas, de 6, 7 personas. De compartir, Pero, que a veces es muy agradable. Recuerdo algunos congresos que se hacían así, la verdad que sí, pasa que ya tenemos otra edad también. Yo lo hacía con 30 años, 20 años de otra edad, pero la verdad que era muy divertido, porque al final acababas viendo diapositivas hasta las 4 de la mañana. Y venía uno, venía otro, el congreso no se acababa nunca. Por eso digo que ahora con esta edad a ver quién aguanta el ritmo. No, aquí son habitaciones dobles y habitaciones individuales. Las de hotel, creo que son no tengo apuntado aquí, que unas 30 o 40 habitaciones, y las de hostelería es que traduzco literalmente hostellería, no sé cómo decirlo en castellano. Estas son, pues hay unas 12 o 14 también, alguna doble y otras individuales. Son habitaciones con baños, es hotel. Qué bien. Pues pinta muy bien, pinta realmente muy bien. ¿Te viene, Fran, o qué? Yo te guardo una habitación con... Me encantaría, la verdad, pero bueno, tengo otras obligaciones y no voy a poder. Pero hace mucho que no hay un congreso, la verdad. Y ya apetece ver a gente. Y es que sales muy animado de estos sitios. Dan ganas de hacer 50.000 cosas y sales con muchísimas ideas. Vale la pena. Si no habéis ido a ninguno, os lo recomiendo. Y si os interesa el cielo, yo creo que se va a aprender mucho en este tipo de... Porque el nivel de los ponentes es muy bueno y seguro que se aprende mucho. ¿Tenéis algún sitio donde apuntarse, Ramón? Sí, bien. Estamos ahora en ello, en terminar de preparar la web de todo esto. En la propia web del Monestir de las Avellanas, Monestir, si se entra en español probablemente también. Sí, bueno, aquí en la descripción del vídeo está el enlace. Pues en este enlace que veréis que hay únicamente de momento la presentación, porque estamos terminando de preparar todo el tema de paquetes y tal, y allí pues también habrán los teléfonos, y por teléfono, por correo electrónico, por la propia web, pues podéis escribir. En principio habrá una inscripción base, que es la inscripción al Congreso, que la hemos valorado en 65 euros, viendo que es un muy buen precio para lo que es el tema de congresos, y más teniendo en cuenta pues que aquí entran pues las sesiones, entran los coffee breaks, entran la entrada al Astronomic, y hay un seguro también, y bueno, el material de mesa. ¿Has dicho, Ramón, perdona, el precio no he escuchado bien? 65 euros. 65 euros, vale. 65 euros. Y después pues montaremos los paquetes con el alojamiento y comidas en el propio hotel, todo será en el propio hotel. Perfecto. Pues muy asequible, pues, la verdad. Oye, muy asequible. Sí, incluso hay un espacio para autocaravanas. Digo, sí, no caben muchas, pero hay un espacio para autocaravanas que bueno, que por un precio, si se quiere ahorrar el alojamiento, pues es una forma también de llegar allí. Muy bien. Y esto sí lo que queremos hacer es limitar el aforo. Un poco limitar el aforo. Pensamos que ojalá salgan. Pues contamos unas 60 personas, unas 60 asistentes como máximo, en el sentido de personalizarlo, de controlarlo, ¿no? O sea, pensamos que mucha gente probablemente perderíamos un poco este ambiente de
de grupo compacto, ¿no? La idea, vamos a ver, esto es un test. Este es el primer congreso que vamos a montar, con la idea de que si esto va funcionando, pues montarlos pues periódicamente. O sea, que este sea pues el punto de partida. Y supongo que como todos los puntos de partida siempre hay cosas que corregir en las futuras ediciones. Claro. Es lo divertido de todo esto. Digo, que es lo divertido de todo esto, si no sería muy aburrido. Sí. Claro, algo más. Hay que subir un poco el listón y correr un poco más lejos. Sí. La emoción está en esto, en la aventura, es una especie de aventura, ¿no? Se aprende mucho organizando estas cosas, la verdad. Pero bueno, además creo que lo tenemos muy controlado, en el sentido de que, bueno, yo profesionalmente estoy jubilado, soy agente de viajes, y en unas épocas me dedicaba al tema de reuniones y congresos. Quiero decir que el tema pues también estupendo. Lo tengo un poco controlado, o sea que voy tranquilo en este caso, no es aquello, pues, a ver cómo descubro esto, ¿no? Es una garantía para los asistentes. Bueno, sí. Y tanto, tanto. Como mínimo es una tranquilidad para mí. Eso es importante, por algo se empieza. Sí. No, más que nada porque si estas cosas de organización las tienes ya controladas, puedes dedicarte con más tiempo a donde hay ¿no? Ahí pues todo el burullo, ¿no? Eso es. Y ya podemos ir acabando y yo tengo una pregunta. Que estuvimos hablando y yo, como tengo así dispersión de ideas, me di cuenta de que hay algo que no sé y es algo que me molesta. A ver, ¿qué? Digo que me di cuenta mientras hablábamos de que hay una cosa que no sé y es algo que me molesta, darme cuenta de que no sé. Mira, más o menos las estrellas que podemos ver a simple vista llegan en general a la magnitud 6, que son unas 5.000 estrellas, y la gente que ve muy bien puede llegar a la magnitud 7, que son unas 16.000, 15.000 estrellas. Lleva dándole vueltas todo el programa. Sí, un buen rato. De las cuales solo podemos ver la mitad, ¿no? Porque la mitad el hemisferio norte, la mitad el hemisferio sur. O sea, vemos unas 2.500 estrellas a simple vista. Desde que lo dijiste tú, yo dándole vueltas. Entonces, con una fotografía como esta que pretendéis de la Vía Láctea, con una fila, en todas las estrellas que vemos pertenecen a nuestra Vía Láctea, que tiene unos 200.000 millones de estrellas. En una fotografía de estas, ¿serías capaz de decirnos cuántas estrellas se pueden ver? Porque esto no lo he visto en ningún lado. Y si no lo sabes, pregúntalo en el Congreso. Y nos lo cuenta. Que las cuenten. No, de verdad, seguro que hay alguien que las ha contado. Seguro. Seguro que hay alguien que lo sabe en el Congreso. Nos lo cuentas y... Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. La tendremos que hacer. Con la tecnología actual y con los CCDs actuales, ¿cuántas estrellas se podrían capturar? Con una fotografía. Con una fotografía es una pregunta muy buena. Ramón, eso no lo tenías controlado, Ramón. Tú mucho organizado, pero eso no lo tenías controlado. Sí, pero claro. Es difícil de contestar esto. Una primera respuesta. A ver. Depende del tipo de cámara, depende del tipo de exposición, depende de si la haces depende de muchas cosas, sí, depende de muchas cosas. Depende de lo que asumas como ruido, también, depende de muchos parámetros. Depende de la eliminación que hagas de ruido, que te va a llevar estrellas de magnitud muy, muy baja, pero... pregunta, que ahí hay gente que sabe mucho y seguro que uno te lo va a contestar sin dudar. Esto es como cuando Hubble llegó a preguntarle a Newton, oye, mira un objeto por ahí girando alrededor, ¿qué trayectoria tendría? Elíptica, le contestó el pimpollo, elíptica. Llevaban peleándose con este tema casi 4 años, ¿no? Y le dice, y la Hubble, después de, ¿y por qué lo sabe maestro? Porque lo he calculado. Y podría enseñarme el cálculo. Lo tengo en algún lado, pues no sé, por algún lado lo tengo metido. Yo te lo mandaré. Entonces el Newton era una persona así un poco arisca y el Hubble pues se fue para Londres y aquello tardaba en contestar y al final el Newton, ya que estaba en eso, hizo un libro así de gordo con los principios de matemática que explicaba todo. Esto es así, seguro que alguien lo ha calculado porque hay gente pato. Bueno, pues Ramón, ya tienes deberes, ¿eh? ¿Tienes preguntas? Sí. Bueno, esta pregunta
Ya me lo apunto aquí para que salga. Muy bien. Y cuando acabe nos trae las fotos y nos lo cuentas. Y el estudio donde demuestra las estrellas que hay. Y si no, puede ser una aplicación interesante para el programa este que está diseñando no me acuerdo cómo dijiste el nombre. Eso es. Sí. Que las cuente. Ya está, que las cuente. Que eso no lo hace ningún programa de procesado de ya se podría hacer, ya. Voy apuntando, Ramón, ve apuntando, ya verás. Apuntando. Bueno, Ramón, oye, pues una idea muy interesante, un proyecto es fascinante, la verdad. Espectacular. Estamos convencidos de que va a ser todo un éxito y, oye, pues te esperamos aquí más adelante para explicarnos cómo ha ido, ¿no? Para ver realmente cómo ha ido. Estás invitado. Gracias. Y si quieres venir acompañado, estupendo. Si alguien se anima a venir contigo. Sí. O si quiere venir a hablarnos de su programa, pues estaría estupendo. Bueno, pues lo hablamos y ya vemos cómo lo montamos. Muy bien. Venga. Aquí... Pues lo dicho, Ramón, muchísima suerte. Vale. Gracias. Y nada, esperemos que sea un éxito y que podamos verlo durante muchos años más, de verdad. Muchas gracias. A ver si eso. Y gracias por organizarlo, que algunos sabemos el inmenso trabajo que da y que a veces no se obtiene ningún agradecimiento y todo son quejas y que sepas que hay gente que te lo agradece. Aunque no vayamos. Agradecido. Y agradecido por la invitación de poder explicar todo esto a la audiencia. Muchas gracias. No hay problema por eso, muchas gracias. Oye, una última pregunta. Esta es más fácil que la de las estrellas de Fran, las ponencias, los talleres y todo, ¿se van a quedar ahí? ¿Solo presencial? ¿O vais a grabarlo? ¿Vais a emitirlo en directo? ¿Vais a hacer alguna otra forma? Emitir en directo estaría muy bien. Si hay alguno que se apunta a hacerlo, lo invito. Gracias. Complicado. Pero yo creo que será un poco caótico y más con todo el trabajo que lleva ahora meternos en esto que no dominamos. Pero sí que se van a grabar todas las ponencias. O sea, todas las sesiones se van a ¿Eso quedará para quien compre las entradas? ¿Las pondréis luego a la venta? ¿O? No ha habido ningún planteamiento en este tipo. Es una opción a valorar. Claro, es una posibilidad también a valorar. Perfecto, pues ahí queda. Cuando hablemos de cómo ha ido... Vale, nos explicas. La segunda parte. Pues muy que bien, lo Ramón, disfrutes mucho. Pues que lo muchísimas gracias mucho. por estar por aquí y que mucha suerte y nada, hasta el año que viene. Que nos expliques cómo ha ido y cómo irá la siguiente. Perfecto, gracias a vosotros. Adiós, Ramón. Y nada, a todos los que estéis por aquí en el directo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por las molestias siempre de nuestros problemas técnicos que ya hacían hasta gracia, Fran, es que son ya un sello representativo de nuestro programa. Ya tenemos ahí a Aleja de tu jefe que se burla de nosotros, ya tenemos, ya está. Seguro que hasta tenemos mote, pero no nos lo quiere decir. Sí. Bueno, claro, al ser una niña pequeña ya es más lo que les sale y es a los que no se les escucha. Pero ya le buscaremos algo más fácil. Bueno, lo que hay que buscar es el botoncito También estaría bien y empezar a nuestra hora, que siempre nos cuesta muchísimo. Eso es. Gracias por la paciencia, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Si os ha gustado y valoráis el esfuerzo que supone esto, os invitamos a que nos dejéis ahí un like. El botón. Y que si queréis seguir disfrutando de todo esto, pues ya sabéis, suscribíos y darle a la campanita para que YouTube os avise del nuevo contenido que vayamos subiendo o de los nuevos directos que vayamos emitiendo todos los lunes a las 9:30 aquí en el canal de YouTube. 9:30, 10 menos cuarto, depende de cuando podamos. Y nada, que os invitamos a que estéis aquí con nosotros la semana que viene. Muchísimas gracias. Por cierto, ahora, a continuación, si eres suscriptor, si eres carretero VIP, vas a disfrutar de una clase sobre técnica y recursos de fotografía nocturna con Ramón Cañella, así que aquí quedamos, aquí os invito a que nos sigáis y si queréis verla luego, no queréis estar ahora a estas horas viendo este directo, pues podéis hacerlo también más tarde, ¿vale? Os invitamos, carretedigital.com, 15 euros al mes, 150 euros al año, un montón de cursos ahí para vosotros, cada semana una carrete class, todo eso para vosotros. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bye bye. Un abrazo a F64.